Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, por favor. Este es el tercer domingo en el que estamos en esta miniserie sobre el Espíritu Santo. Y ustedes saben, los de casa, que ya siempre estudiamos la Biblia verso por verso, agarramos un libro, lo comenzamos y lo terminamos. Pero entre libro y libro a veces vemos ciertos temas, ciertas series que son relevantes para la vida de iglesia. Y es por eso que decidimos tener esta temporada de 4 domingos en el mes de enero para hablar sobre el Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a estar en 1 Corintios capítulo 12, del verso 1 al 11. Pero antes de comenzar, ¿por qué no me acompañas a orar por la reunión de hoy? Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y aquí está todo lo que necesitamos saber sobre ti, sobre nosotros y sobre lo que quieres y tienes para nosotros. Entonces, danos la capacidad de comprender tu verdad y la voluntad para poder obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. Si has estado aquí los 2 domingos anteriores, o si no lo has estado, es bueno como que recordar ciertas cosas que hemos estado estudiando sobre el Espíritu Santo. Lo primero que veíamos el primer domingo es que generalmente sobre la persona del Espíritu Santo hay como que 3 posibilidades. Por un lado hay como una desinformación, como que la gente pues no tiene muy claro realmente quién es el Espíritu Santo, aunque es un nombre que se usa regularmente. Como que no tenemos muy claro quién es. La segunda opción es mal información. O sea, sabes mucho pero nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que has aprendido, lo que hemos visto es básicamente por las experiencias que hemos tenido y por a lo mejor algún tipo o cierto tipo de iglesia al cual a lo mejor has asistido. Entonces, la información que tienes sobre él es errónea porque es básicamente por la experiencia y no por lo que la Biblia dice. Pero una tercera opción también es como una omisión. O sea, no quiero saber nada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un tema polémico, porque es algo que a lo mejor vi en una parte y me asustó. Entonces mejor pretendo de que ese tema no existe y mejor háblame de otra cosa. Háblame de Jesús, pero no me hables del Espíritu Santo. Entonces también es una postura errónea que podemos adoptar. Ahora, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Que el Espíritu Santo es una persona, tiene la capacidad para conocer, para decidir, para amar, para entristecerse, muchísimas otras cualidades. Dijimos que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, actúa en armonía con el Hijo y con el Padre. Y dijimos de que el Espíritu Santo es el consolador. De hecho, la palabra paracleto es consolador, es la persona que viene a ayudar, el que ha sido llamado para ayudarnos, el que está a nuestro lado para ayudarnos desde la misma cualidad que Jesús, porque es Dios. También el domingo pasado hablamos de que el Espíritu Santo se relaciona con las personas, primeramente estando con las personas, o sea, al exterior, afuera de nosotros. Él viene y ¿qué es lo que hace? Nos quiere convencer de nuestra necesidad de Jesús. Cuando tú le hablas a una persona no cristiana, el Espíritu Santo está actuando en su corazón para mostrarle su necesidad de Jesús. Cuando una persona cree, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de la persona, ya es un creyente, y el Espíritu Santo reside dentro de la vida del cristiano, y esa es la segunda manera en que él se relaciona. Pero también hablamos de la tercera manera en la cual el Espíritu Santo se relaciona con nosotros, y es cuando viene sobre nosotros. Y decíamos de que él, cuando somos cristianos, cuando creemos en Jesús, él nos agarra y nos bautiza, o sea, nos sumerge en lo que se llama la iglesia de Jesús, no en una denominación, sino en el cuerpo de Cristo, nos sumerge y somos parte del cuerpo de Jesús, pero al mismo tiempo él nos llena y nos da la capacidad para poder vivir la vida cristiana, para poder ser un fiel testigo de Jesús. Nos capacita, nos da poder para vivir la vida cristiana. Y todos necesitamos eso, realmente. Todos necesitamos el poder que Dios nos ha dejado a través de la persona del Espíritu Santo para que lo que Jesús ha dejado en su palabra lo podamos vivir.
O sea, realmente cuando tú ves la Biblia y ves todas las cosas que la Biblia nos dice que debemos hacer o que debemos de ser de cierta manera, en nuestra condición natural y humana eso va a ser imposible y será siempre imposible. Es por eso que necesitamos la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu para poder, cuando la Biblia nos dice que somos llamados a perdonar, perdonar. Cuando la Biblia nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos y orar por ellos, poder hacerlo. Porque sin la ayuda de Dios eso es algo totalmente imposible. Podemos amar a la gente que nos cae bien, pero amar a tu enemigo es algo que no es natural en nosotros. Y necesitamos la ayuda de Dios y para eso vino el Espíritu Santo. Entonces nos capacita y nos da el poder que necesitamos. Hay un texto que quiero que vayamos antes de leer ahí en 1 Corintios y está en el libro de los Hechos. Mira, vamos a Hechos, avanza o retrocede, está antes de 1 Corintios Romanos y de ahí está el libro de los Hechos. En el capítulo 8, verso 14 al 17, Hechos 8, 14 al 17, dice lo siguiente, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios por medio de Felipe, había ido a predicar ahí, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahí está, porque aún no había descendido. ¿Y cuál es la palabrita que aparece ahí? Sobre. ¿Se acuerdan la palabra que vimos el domingo pasado? Es con, en y sobre. Ahí están las tres maneras en que el Espíritu Santo se relaciona, pero aquí habla, dice, no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces dice, verso 15, dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces aquí estos cristianos son creyentes, recibieron la palabra de Dios, habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero los apóstoles vieron que les faltaba algo, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Y dice que oraron por ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo sobre esa tercera relación con la cual Él viene y nos capacita para poder vivir la vida cristiana. Entonces, hablamos de esa palabra, ser bautizados por el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Son cosas distintas. A veces pensamos que es lo mismo, pero ser bautizado dijimos que es cuando creemos, el Espíritu Santo nos bautiza, nos sumerge, nos inserta dentro del cuerpo de Cristo, pero ser lleno es algo que debe de ocurrir constantemente y es lo que Pablo anima a los cristianos en Éfeso, capítulo 5, a procurar ser llenos del Espíritu, ¿no? Constantemente algo que debemos de pedir. Creemos que la llenura es algo que necesitamos constantemente ser llenos, pero nada más una vez hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo. Ahora, un tema polémico siempre es el asunto de los dones del Espíritu. Y hay diferentes, a veces como que opiniones y mucha gente habla sobre estas cosas. Y cuando estábamos comenzando la serie decíamos de que básicamente pudiésemos dividir como los bandos, no es que sean buenos y villanos, pero es básicamente los continuistas y los cesacionistas, ¿no? Los cesacionistas, como dice la palabra, es de cesar. Y lo que los cesacionistas creen y enseñan es que básicamente la manera en que el Espíritu Santo operaba con los dones y las cosas que aparecen, sobre todo en la época de los apóstoles, cesó. De ahí viene cesacionista. De que muchas manifestaciones o muchas maneras como el Espíritu Santo intervenía, dejaron de ser una realidad en la vida de la iglesia después de que los apóstoles murieron, los originales. Pues eso es cesar. Están los continuistas que creen, y nosotros somos una iglesia continuista, eso es lo que creemos acá, que los dones del Espíritu continúan. Porque realmente no vemos en ninguna parte en la Biblia que diga que se terminó ahí. Ahora, hay un versículo que quiero que lo leamos y lo veamos, que es de donde los cesacionistas se agarran para decir, mira, aquí dice que
los dones del Espíritu y las cosas como el Espíritu Santo actuaba se terminaron. Y es en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13, verso 8 al 10. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y esa parte del verso 10, cuando dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, es la porción que muchos cesacionistas dicen, ¿ves? Ahí habla de que las profecías se van a acabar y las lenguas van a terminar cuando venga lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto para los cesacionistas? Es la palabra de Dios. Ellos dicen, cuando la Biblia y el canon de la Biblia fue cerrado, ya no necesitamos más de esos dones de profecías y de lenguas. Ahora, esa es una traducción bastante pobre exegéticamente, porque realmente, si tú analizas esto en el idioma original, no está hablando de la Biblia, no está hablando del canon, está hablando del regreso de Cristo. Cuando Él venga, cuando Él regrese, estas cosas se van a terminar. Incluso gente que son teólogos cesacionistas afirman de que realmente exegéticamente esta palabra no está hablando de que los dones van a terminar o van a cesar. Está hablando de que esta es una manifestación de Jesús, no de cuando la Biblia se completó, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos al libro de los Hechos también, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 37 al 39. Es la predicación que hace Pedro después del día de Pentecostés, cuando hay muchísima gente que está reunida y la gente tiene la convicción del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice, al oír esto se compungieron de corazón, después de oír la predicación de Pedro. Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Se acuerdan en Lucas 24? Jesús le dijo la promesa del Padre, que vamos a ser investidos de poder de lo alto. Dice, porque para vosotros es la promesa, verso 39, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No solamente para ese grupo ahí, sino para los que están lejos y para los que vienen después y para los que Dios va a llamar. Es la promesa del Espíritu Santo. Ahora, algo muy, muy importante que debemos como que dejar muy, muy claro. Cuando nosotros decimos de que creemos que todos los dones siguen operando en la iglesia cristiana, eso no quiere decir de que, sobre todo, ¿qué es lo que creemos? Somos una iglesia de la Biblia, ¿ok? La Biblia es la palabra infalible y suficiente de Dios. Creemos que no hay nada más que la Biblia necesita que se le agregue, es lo que Dios nos dejó. Entonces, cuando alguien viene, y sobre todo ahora las corrientes como carismáticas a veces, o neocarismáticas, donde viene una persona, un apóstol, como le llaman ahora, y dice algo, su palabra, la palabra de este hombre, cuando dice yo estoy hablando en nombre de Dios, no tiene el valor que tiene la palabra escrita, jamás. La Biblia se cerró, el canon de la Biblia está cerrado, tenemos todo aquí. Aún así, Dios tiene maneras de interactuar y guiarnos y mostrarnos ciertas cosas de maneras particulares, en asuntos particulares. Entonces, creemos que la Biblia es suficiente, es perfecta, ahí está la verdad de Dios, ahí Dios se revela a nosotros, pero sí creemos por lo que la Biblia dice, que los dones siguen estando disponibles para la vida del cristiano, todos ellos. No hay división de estos sí y estos no, porque la Biblia no los pone así.
Entonces, si tú eres un cesacionista, somos hermanos, te amamos igual. Hay denominaciones que son cesacionistas, que no creen en estas cosas. Nos amamos, o sea, ¿qué es lo común? O sea, Jesucristo, la suficiencia de la palabra de Dios. En el cielo aceptaremos sus disculpas, pero aquí somos hermanos y nos amamos, ¿ok? Ahora, es importante eso, ¿ok? Ahora, somos una iglesia que creemos en la palabra de Dios. Si tú estás tiempo con nosotros, sabes que esa es una realidad. No andamos como que inventando cosas, creemos que Dios nos habla por medio de lo que está escrito y queremos estudiar todo el consejo de Dios. Y cuando estudiamos todo el consejo de Dios nos damos cuenta y creemos realmente que Dios ha dejado estas cosas, los dones, para el cristiano hoy en día, para nosotros, para que los podamos usar como la Biblia los enseña. El problema es que muchas veces vemos cosas y son abusos, ¿no? Y son cosas absurdas. Entonces, no, ya mejor no. Y es de ahí donde muchos hermanos cesacionistas se agarran para decir, ¿ves? O sea, eso es del diablo. Entonces, pum, mejor todo se sepulta y mejor ya no hablamos de eso. Pero los abusos no deben ser de llevarnos a cerrar ese tema y evitarlo. De hecho, ahora sí vamos a 1 Corintios 12. Cuando tú estudias la primera carta a los Corintios, te vas a dar cuenta que estos cristianos, o esta iglesia en Corinto, era una iglesia súper problemática. Tenían muchos problemas. Era una iglesia muy carnal. Estaban peleándose, estaban demandándose unos a otros en tribunales civiles. Estaban abusando de la cena del Señor. La cena, y chécate, o sea, usaban como una excusa para tomar, para comer, y era un relajo la iglesia en Corinto. Y cuando vamos a ver aquí que Pablo les dice y les habla sobre los dones espirituales, él no, porque ellos abusaban de esas cosas, hacían un mal uso de los dones. Pablo no le dice, ¿sabes qué? Mejor olvídense de este tema, esto ya no es para ustedes. Y dice, ya mejor no. O sea, los abusos no llevaron a Pablo a decir, mejor olvídense de los dones, mejor olvídense de los dones espirituales, olvídense del Espíritu Santo. Esa no es la postura que toma Pablo. Más bien él va a corregir y va a instruir cómo estos cristianos deben de operar con los dones que Dios ha dado. Ahora, el tema de por sí es controversial. Ya sea siempre temas controversiales en la iglesia cristiana en general. Una es el Espíritu Santo. Y la otra es cosas que tienen que ver con las profecías de los últimos tiempos. Y es curioso que son las dos cosas a las cuales Pablo le habla tanto a los corintios como a los tesalonicenses de que, hermanos, no quiero que ignoren estas cosas. Y son las dos cosas que la iglesia cristiana más ignora o hay como que polémica. Los dones o el Espíritu Santo y las profecías de los últimos tiempos. Ahora, la iglesia de Jesús, no Calvary Chapel, sino que la iglesia de Cristo, cada persona cristiana que componemos el cuerpo de Jesús, somos parte de un organismo. La iglesia de Jesús es algo que está vivo. No es una organización, no es una empresa, no es un corporativo. Entonces la iglesia no funciona como funciona el mundo, como funciona una multinacional. Muchas veces queremos traer las ideas de afuera y como que tratar de implementarlas en la iglesia para que una iglesia funcione, pero realmente la iglesia de Jesucristo es un organismo, tiene vida. ¿Y por qué tiene vida? Porque estamos conectados a Jesucristo y su Espíritu Santo está en cada cristiano. La iglesia tuvo su origen en el libro de los Hechos, en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y ¡pum!, la iglesia comenzó. Y Dios en ese momento originó y dio vida a la iglesia, pero también le dio cosas para que la iglesia funcionara y pudiese expandirse y crecer. Me encanta como lo pone un escritor, dice que los dones son como la caja de herramientas de Dios que le ha dejado al cristiano. Los dones son necesarios porque si no hay dones, no hay iglesia. O sea, para poder servir a Jesús, Dios nos ha dejado capacidades, nos ha dejado dones, nos ha regalado cosas para que tú y yo podamos usarlas para el beneficio de otros, para que su iglesia pueda madurar y pueda ser edificada. Entonces, después de ese gran preámbulo,
1 Corintios 12, verso 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahí está. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, Corinto, la ciudad de Corinto, están estos cristianos, los corintios. Y básicamente, Pablo les está diciendo, ustedes los corintios son ignorantes. No quiero que sean ignorantes más, ¿no? No quiero que continúen en este estado de ignorancia sobre los dones espirituales. De hecho, en el original la palabra dones no aparece. Nada más dice acerca de los espirituales. Pero obviamente en el contexto Pablo está hablando de los dones. Eso es lo que va a decir. Entonces no quiero que sean ignorantes. Entonces Pablo dice, ustedes son ignorantes en un tema específico. Hay un asunto específico que estos corintios eran ignorantes. ¿Y cuál es ese tema específico? Los dones espirituales. Entonces ahí está, ¿ves? Podemos ser ignorantes sobre estas cosas. Ignorantes en el sentido en que no sabemos nada, ignorantes en el sentido en que no nos interesa nada, o ignorantes en el sentido en que sí nos interesa, pero los usamos mal. Y eso era lo que estaba pasando entre estos cristianos. De hecho, cuando tú lees la carta, mira, vamos a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios 1, verso 7. Mira lo que Pablo dice sobre estos cristianos ahí en Corinto y respecto a los dones. Dice, de tal manera que nada os falta, ¿en qué dice ahí? En ningún don. En ningún don. Entonces, esto es una verdad importante para que vayamos comprendiendo. La iglesia en Corinto, los cristianos en Corinto tenían todos los dones funcionando. ¿Ok? Todos los dones están operativos en esta iglesia. Esa es la primera verdad que necesitamos establecer sobre esta iglesia. Todos los dones, ellos los tienen, los cristianos. Pero avanza nada más 2 capítulos. Capítulo 3 de 1 Corintios. 1 Corintios 3, verso 1. Dice, de manera que yo, ¿quién está hablando? Pablo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a, ¿qué dice? Espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Entonces vamos estableciendo las cosas. Los corintios son ignorantes en las cosas de los dones espirituales. Pero los corintios tienen todos los dones funcionando en su iglesia, en el cuerpo. Todos están operativos. Pero aquí pasa algo. Dice, estos cristianos en Corintios son inmaduros, son carnales. Son cristianos como niños. ¿Has entrado a un kinder? Todos corriendo para todas partes, gritos, aventándose cosas a veces. Eso es un kinder y está bien, son niños de esa edad. Imagínate cristianos así. A veces hay iglesias así, o somos así. Nada más andamos peleando, no que mío, que toma, que tirándose las cosas. Entonces los cristianos de Corinto eran carnales, pero tenían todos los dones operando. Eso es lo interesante. Entonces, hay 3 errores que debemos de evitar en este primer versículo de acuerdo a todo lo que hemos hablado. Número 1, tener un don espiritual no es sinónimo de madurez espiritual. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Tener un don espiritual no significa a la fuerza y necesariamente de que el que lo tiene es una persona madura espiritualmente. Aquí está la prueba de los corintios. Dice, ustedes tienen todos los dones, no les falta ninguno, pero dice, yo no les pude hablar como maduros, sino como a carnales, como a niños. Esa es la primera verdad o primer error que tenemos que quitar, de que, esta persona tiene este don, es súper maduro. No necesariamente. Número 2, no todos quienes tienen un don espiritual lo usan correctamente. No todos los que tienen un don espiritual lo usan correctamente. ¿Cuál es la prueba? Otra vez los corintios. ¿Qué es lo que va a hacer Pablo? Les va a escribir y les va a dar capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 para decirle, lo están haciendo mal, muchachos. O sea, está mal. Entonces, el que cada cristiano tenga un don no significa en automático de que lo va a usar correctamente. Nos vamos a equivocar, pero necesitamos aprender.
Entonces ahí donde entra nuestra humildad, nuestro corazón enseñable para poder recibir la corrección y recibir la instrucción para poder usar algo correctamente. Aquí quizás muchos de nosotros tenemos un carro a lo mejor, ¿no? Ahora, algunos están más chocados que otros. Entonces, si está muy chocado el tuyo, es que quizás te hace un poquito un curso de manejo. ¿Por qué? Porque no todos han aprendido a lo mejor como deben. A veces nos enseñaron ahí corriendo y más o menos aprendiste, pero le diste varios golpes a tu carro. Tienes un carro, pero no lo sabes usar correctamente. Con los dones es algo parecido. Dios te dio un don, pero existe la posibilidad grande de que no lo estés usando como se debe. Entonces es otra cosa que necesitamos clarificar. Y número 3, es lo que muchas veces pasa. Y es lo que he visto a muchos aquí. No puedo decir todos, pero a varios. Y es que por malas experiencias en otro lugar o en el pasado, el asunto de los dones es algo que ellos han sepultado. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque vi esto. Y ahí pon la lista que tú quieras. Entonces, es un error. Es un error que debes de cambiar, porque también lo estás ignorando. Y Pablo dice, no quiero que sean ignorantes sobre estas cosas. Ahora, sigamos ahí en 1 Corintios 12, verso 2. Verso 2 y 3. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando estaban lejos de Jesús, no conocían a Jesús, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y anatema, otra versión lo pone, maldice a Jesús. Nadie que tiene el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Okay, aquí otra verdad importante sobre el Espíritu Santo, y es que cuando el Espíritu Santo está actuando en una persona y en una iglesia, cuando su presencia está activa en una iglesia, el Espíritu Santo no es el protagonista. Jesús es el centro. O sea, el Espíritu Santo siempre va a venir a apuntar a Jesús. Nunca va a venir a que la reunión o la persona gire alrededor de su persona, sino que gira alrededor de quién es Jesús y de su verdad. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, como vimos en la primera función, está afuera, nos quiere convencer, nos lleva a Jesús. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es me convence que necesito a Jesús. Después Jesús dijo que el Espíritu Santo nos va a recordar las palabras de Él. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. Y también 4, el Espíritu Santo nos hace más como Jesús. Nos transforma para que nos parezcamos más a Cristo. Entonces, el énfasis del Espíritu Santo siempre va a ser que Jesús sea el centro, que Jesús se vea hermoso. No que algo pueda tener como que el protagonismo que no sea Jesucristo y su palabra. Entonces, eso es muy, muy importante. Queremos en esta iglesia siempre que Jesús sea el centro. En todo lo que hacemos, en lo que decimos y también en la manera en que lo hacemos. Somos una iglesia que queremos que la gente siempre pueda poner sus ojos en Él. No en el predicador, no en la gente que está dirigiendo las alabanzas, no en ninguna otra cosa, sino solo en Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que el Espíritu Santo va a producir. Cuando venimos a la iglesia no venimos nada más a oír lo que un hombre tiene que decir, venimos a oír la palabra de Jesús. Cuando estamos reunidos antes de adorar a Dios a través de estudiar la palabra, estamos cantando. Y la alabanza no es un show para entretenerlos. O sea, el coro son ustedes. Nada más ellos están dirigiendo. Pero nosotros somos llamados a adorar a Dios. No a ver, ni tampoco es para esperar a los que llegan tarde. Venimos a adorar a Jesús y tú eres el coro. Ellos nada más nos están ayudando para poder enfocarnos en Jesucristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer.
nos lleva a reconocer a Jesús por quien es. Ahora, fíjate el verso 4 y al verso 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí la palabra importante es diversidad. Lo repite tanto para diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Esa palabra es importante. Y la palabra diversidad quiere decir variedad. Hay una variedad de muchas cosas. Y eso es algo que es lo que hace a la iglesia de Jesucristo algo hermoso. Que no hay uniformidad, sino hay diversidad. No somos todos iguales, aunque hay como un perfil o hay una manera más o menos en que a lo mejor todas nuestras iglesias nos parecemos. Hay cosas que lo que nosotros llamamos distintivos, que son ciertas cosas que vas a encontrar en cualquier Calvary Chapel que vayas en el mundo. La enseñanza expositiva de la Biblia, siempre ir verso por verso. Creemos en la gracia de Dios, muchísimo. Creemos tenemos una postura sobre la escatología, sobre los tiempos finales. Creemos que Jesús va a venir. Creemos en el rapto de la iglesia. Creemos en el milenio literal de Jesús. Hay ciertas cosas que nos hacen distintos, pero aún incluso dentro de nuestra propia familia de iglesias hay matices, ¿no? Hay matices, pero creemos algo. Ahora, hay otras iglesias, hay otras denominaciones, hay iglesias metodistas, iglesias asambleas de Dios, hay presbiterianos, bautistas, muchísimas, y hay muchas iglesias independientes. O sea, los metodistas no quieren ser como Calvary, ni nosotros como ellos. Y no porque yo esté mal y nosotros bien, sino que nada más hay variedad dentro del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No somos todos iguales. Hay ciertas cosas que nos unen. Entonces, diversidad, variedad. Y dice que hay variedad o diversidad de dones. La palabra don básicamente es un regalo. Eso es lo que quiere decir don. Dones son regalos espirituales que Dios nos ha dado. Son capacidades que se reciben cuando tú llegas a ser un cristiano. Es una capacidad que Dios te da para que la puedas usar, que es necesaria para que la iglesia pueda funcionar. Ahora, aquí quiero hacer una declaración. A veces confundimos talentos con dones y son cosas diferentes. Talento no es lo mismo que un don espiritual. Un talento también ha sido dado por Dios para ti. Es como la gracia común que Dios nos ha dado. Todos tenemos talentos. Y esos los tienes desde que naces. Nada más los empiezas a descubrir. Sabes que Dios te ha dado ciertas capacidades naturales. ¿Okay? Pero un don espiritual, es algo que recibes en el momento de tu conversión, que no tenías antes. Es algo que Dios te dio, ahora que ya eres un cristiano. Si no tienes un don, significa que no eres un cristiano. ¿Por qué? Porque un don viene cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Te da algo, nos da algo para que lo podamos usar para edificarnos mutuamente. Es para que la iglesia funcione. Entonces, esta es la cosa, es muy importante. Todos los que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, que somos cristianos, todos tenemos mínimo un don espiritual. Porque si no lo tienes, no eres un cristiano. Pero cada cristiano tiene un don, mínimo uno. Y es esa capacidad específica que Dios te ha dado para usarlo para su gloria y para la edificación del resto del cuerpo de Cristo. Entonces, están talentos que Dios también te los da, que son naturales, están los dones espirituales y están los frutos del Espíritu, que son otra cosa, que es diferente al don. El don es una capacidad que Dios te da para hacer algo, pero el fruto tiene que ver con el carácter, con cierto carácter que tienes. Amor, todas esas cosas que Dios nos da, que están en el libro de Gálatas, que puedes leer después. Entonces, talentos, dones y fruto, cosas distintas. Ahora, lo que a veces ocurre es que a lo mejor, y esto no es normativo, ¿okay? No es siempre así, pero a veces puede ser de que
A lo mejor tú tienes un talento que ha sido dado por Dios también. Y a veces Dios te va a dar un don que en cierta manera puede funcionar y puede operar conectado a lo mejor con ese talento que Dios te dio. A lo mejor no se me ocurre ningún ejemplo ahorita rápido, pero a veces a lo mejor tienes una capacidad para hablar, o sea, se te da fácil a lo mejor. Y puede ser, si en la soberanía de Dios, Él a lo mejor te da la capacidad y el don de enseñanza. Y ahí a lo mejor puede estar operando a lo mejor un talento natural y a lo mejor una habilidad sobrenatural. Pero a veces pasa de que no tienes la capacidad de hablar. Y Dios de todas maneras te da un don de enseñanza. Y sabes que eso es lo que pasó conmigo. Yo odiaba, bueno, a lo mejor todavía no me gusta mucho, hablar delante de las personas. O sea, créeme que pararme aquí todos los domingos es un desafío para mí. Soy muy introvertido, soy un hombre de pocas palabras. Pregúntale a mi esposa. Entonces, cuando estaba en la escuela, y esto lo he dicho varias veces, yo odiaba cuando tenía que hablar delante de mis compañeros. A veces me reportaba enfermo, nada más por la pena y por el terror de pararme y que 20 personas me estén mirando. Entonces yo tengo muy, muy claro que hablar delante de las personas y el don de la palabra no lo tengo. Pero cuando Dios me llamó, me dio la capacidad para poder ser un pastor y ser maestro de la Biblia. Y sé que eso es algo que Dios me dio, no es algo que yo andaba buscando ni que a mí me interesaba. Entonces, a veces sí un don puede funcionar de la mano con una capacidad, pero muchas veces el don no tiene nada que ver con las capacidades que tienes. Es nada más Dios te lo da, es un regalo, no es algo que mereces, esto no es algo por méritos, es algo que Dios te quiere regalar. No es algo que compras, no es algo que mereces, sino simplemente algo que Dios te da para que lo puedas usar. Después dice diversidad de ministerios, la palabra ministerio es servicios, no voy a profundizar mucho en eso. Y después dice diversidad de operaciones. Operaciones, la palabra quiere decir efecto o actividad, y esto es algo importante. A veces tú ves un don en una persona que se ve de una manera y ves el mismo don en otra persona que se ve de otra manera. Y por eso ves que hay muchísima variedad entre la gente que a veces, por ejemplo, los predicadores. Hay ciertos predicadores o maestros de la palabra de Dios que tienen un estilo. Hay otros que tienen otro estilo. Son totalmente diferentes entre ellos, pero tienen el mismo don. Pero operan o se ven de una manera diferente. Es el mismo poder de Dios que Dios le ha dado a cada quien, pero viéndose de una manera distinta. Y eso también puede ser con todos los dones. A veces siempre pensamos de que, el que predica debe de verse como este predicador que a mí más me gusta. Entonces, solo así. Y no es solo así. O sea, esta persona tiene seguramente el don de enseñanza, pero hay otro que es a lo mejor más pausado, otros más rápidos, otros más queditos, otros que hablan más fuerte, que también tienen el mismo don, pero Dios está operando de una manera distinta. Y esa es la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. Y está bien así. No tenemos que andar peleándonos por eso. A veces somos buenos para pelearnos por cosas no esenciales. Entonces, hay diversidad de cosas. Ahora, fíjate el verso 7 al 11. 1 Corintios 12. Pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y ahí empieza a enlistar los dones. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. A otros interpretación de lenguas. Pero, dice el verso 11, todas estas cosas, dice, las hace, ¿quién? Uno. Dice, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo qué? Como Él quiere. No como el hombre quiere, no como cada quien decide, sino como Él quiere. Ahora, algo importante, fíjate en el verso 7. Dice, pero a cada uno
le es dada la manifestación del Espíritu. Entonces, eso quiere decir de que cada uno tiene un don. Aquí hay algo importante. Si tú eres un cristiano, si tú pusiste tu fe, tu confianza en Jesús, tú ya tienes el Espíritu Santo en ti. Todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero aquí está hablando usa otra palabra, no dice presencia, porque todos tenemos la presencia del Espíritu en nuestra vida. Aquí está hablando de una manifestación del Espíritu. Es distinto. Es otra cosa. Está hablando en el contexto de los dones. Entonces, todos tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, pero el Espíritu Santo se manifiesta o se hace visible en la vida del cristiano de diferentes maneras, con diferentes dones. Entonces, pero algo muy importante dice, pero a cada uno. Entonces, esto es lo que debes de saber. Ya lo dije hace un rato. Si tú eres un creyente, tú tienes un don. No dice a algunos les dada la manifestación. No dice a los apóstoles nada más les dada la manifestación. Dice a cada uno. Tú puedes decir a lo mejor, ¿sabes qué? No soy bueno para nada. No tengo ninguna habilidad. A lo mejor sí tienes pocas habilidades. A lo mejor. Seguramente alguien va a encontrar una habilidad en ti. Pero, ok, a lo mejor dices, bueno, ok. Pero eso no quiere decir que si no eres muy hábil en las cosas, no tengas ningún don. Porque el don no tiene nada que ver con tu habilidad. El don tiene todo que ver con quién lo da. Con Dios. Y aquí dice, cada uno. Entonces, si tu Biblia subraya eso, cada uno. Tú ahí estás incluido. Los cristianos de Corinto que eran carnales, eran como niños, cada uno de ellos también tenía un don. Ahora, los dones son regalos que Dios nos da. Es algo que Dios te quiere dar o que Dios te ha dado. Todos tenemos un don. Ahora, lo que puede ocurrir, y lo que pasa muchísimas veces, es que la gente no tiene la menor idea de qué don tiene. ¿Verdad que sí? O sea, si tú eres un cristiano aquí, tú tienes un don. Ahora, el que sepas cuál es, ese es otro cuento. A lo mejor no tengo la menor idea de qué don tengo, pero tienes uno. Entonces, lo que debes de hacer es agarrar la Biblia y comenzar a leer dónde están los dones. Y cuáles son los dones y pedirle en oración a Dios de que te muestre cuál es el don o los dones que Dios te ha dado. No lo confundas con un talento. Dices, es que me gusta cantar. Entonces seguramente ese es un don. No, cantar no es un don. Es una capacidad, es un talento que Dios te ha dado. Pero para dirigir las alabanzas no basta con el talento. ¿Ok? Dios necesita darte un don para dirigir, presidir, un montón de cosas. Entonces no es nada más, yo tengo este talento, entonces significa que no. A lo mejor eres un muy buen vendedor. O sea, vendes lo que tengas y lo que tengas la gente te lo compra. Tienes esa capacidad de que te van a comprar todo. Ok, eso no quiere decir de que si eres un buen vendedor, entonces soy un evangelista, porque puedo vender el evangelio fácil. ¿No? A lo mejor sí. A lo mejor ahí sí el don funciona con un talento, pero a lo mejor, o sea, no. Y hay gente que no te vende nada, pero te predica el evangelio y comparte el evangelio con gente que no conoce a Jesús de una manera muy natural. Y con poder, pum, y la gente cree. Entonces, estas cosas son importantes. Cada uno de nosotros tiene un don. Ahora, ¿dónde están enlistados esos dones para que podamos como que leer y empezar a orar y empezar a estudiar? Unos están aquí, los que acabamos de leer. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Y también si bajas, mira, bajamos hasta el verso 28. 1 Corintios 12, 28 al 30. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mira, ahí en esa lista está
Ok, los que hacen milagros, pero también están los que administran. Entonces, ¿cuál es nuestro error? Empezamos no, el que habla lenguas, el que profetiza, ese es súper espiritual, está muy cerca de Dios. Y el que administra, pues, es el mismo espíritu que los da. Ese era el problema con los corintios. Se estaban peleando porque ellos estaban poniendo en un pedestal el don de lenguas y el de profecías. Como muchas iglesias sensacionalistas hoy lo hacen. Entonces te dicen, si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Es una mentira, es antibíblico. El tener el don de lengua no es una evidencia de que tienes el Espíritu Santo. Nada más lee la Biblia. Ahora, están en la misma lista, son mismos dones, o sea, son no mismos dones, son el mismo Espíritu que da estos diferentes dones. Ahora, ¿dónde más aparecen otra lista de dones? Vamos a Romanos capítulo 12, rápido. Romanos 12, del 6 al 8. Dice Romanos 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí, otros dones también ahí. Vamos a Efesios capítulo 4. Si no sabes dónde está ahí, pide la ayuda al que está a tu lado. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. O si no va a aparecer en pantalla, no sé. Pero dice así. Efesios 4, 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 son los tres lugares donde se habla de estas cosas. Entonces, como comprenderás, no podemos estudiar cada don hoy. Nada más quiero como que centrarme en el hecho de que hay dones del Espíritu y que son para nosotros. Ahora dice que estos dones son para nuestro provecho, volviendo a 1 Corintios 12. Para nuestro provecho. Eso quiere decir, la palabra provecho quiere decir contribuir, beneficiar a otros. El propósito del don que Dios te dio no es para tu beneficio personal, es para el beneficio de otro. El único don que explícitamente la Biblia dice que es para beneficio personal es el don de lenguas. Es el único que es para edificación personal. Pero todos los demás dones son para el beneficio y la edificación del resto del cuerpo de Cristo. El de servicio, el de administrar, el de enseñanza. O sea, todos los dones son para que el que lo tiene lo pueda usar para bendecir a sus hermanos. Entonces, eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque eso te pone en un desafío a ti que vienes y te sientas acá. Porque muchas veces vamos a la iglesia o venimos al lugar de la reunión con la mentalidad de soy un espectador, nada más. Voy a ver, cantar a otro, voy a escuchar a alguien hablar sobre algo. Entonces, es como la mentalidad de hoy en día, consumidores. Entonces, ¿por qué la gente se cambia de iglesia? Porque a lo mejor no todos, pero en algún lugar ya se cansó de recibir siempre lo mismo y va a otra parte. Y así anda brincando de un lugar para otro. Eso es un consumidor. Como cambia de tienda de café o supermercado, cambia de iglesia. Pero cuando entendemos que no somos consumidores, sino que somos participantes, nuestra percepción de la iglesia va a cambiar. Porque no vengo a mirar, sino que vengo a participar. Porque Dios te dio un don. Y no es para tu beneficio personal, no es para que digan, oh, qué espiritual es tal y tal, o mira lo que hace. No, es para que tú puedas bendecir a tu hermano, es para provecho, para contribuir a la edificación espiritual de tu hermano en la fe. Eso es muy, muy importante. Contribuir, edificar a otros.
Y dice que ahí al final del verso 11 de 1 Corintios 12, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Los dones no es algo que tú decides como cuando vas al súper y que pones en tu carrito. No es así. ¿Cuáles son los mejores dones? Los que se necesitan. O sea, la realidad de nuestra iglesia aquí es muy distinta a lo mejor a la realidad de la iglesia en Uganda. A lo mejor los dones que se necesitan acá son diferentes a los dones que se necesitan en Uganda. Y Dios levantará a hombres y mujeres en Uganda para suplir las necesidades que esa iglesia particular necesita con los dones que están aquí. Y Dios levantará a hombres y mujeres para las necesidades que tenemos aquí, para que esas necesidades sean cubiertas. Entonces, necesitas pensar cuál es el don que Dios te ha dado. ¿Cómo los podemos usar? Eso vamos a hablar la próxima semana y vamos a terminar con eso. Son como 18, ya no me acuerdo el número ahora en este momento, no podemos enseñarlos todos. Pero quiero a lo mejor hablar sobre un par que siempre son los que o más llaman la atención o más causan confusión, o a veces más la gente quiere tener esos en lugar de otros. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Ahora, para concluir, lo primero es, eres un cristiano, tú tienes un don. Entonces, si no sabes cuál es, necesitas orar y agarrar la Biblia y ponerte a estudiar. Y a pedirle a Dios de que te muestres cuál es ese don. Y ya que lo tengas claro, usarlo. Usarlo de acuerdo a los lineamientos que da la Biblia. No de acuerdo a tus experiencias en otras iglesias. ¿Ok? Sean buenas o sean malas, es de acuerdo a la palabra de Dios. Pero úsalos. Si no eres un cristiano y quieres esto, necesitas venir a Jesús primero. Necesitas ser salvo. Necesitas poner tu confianza en Jesús. Y Él te dará algo para que le puedas servir y puedas servir a tus hermanos. Pero algo muy importante entre nosotros es que también necesitamos entender de que cuando estás aprendiendo a usar algo, nos vamos a equivocar. ¿Verdad que sí? O sea, ¿quién no le dio un golpe al carro cuando estaba aprendiendo a manejar? O pasaste casi a atropellar a alguien. O se te paró el carro en una subida. Y los de atrás, así me pasó a mí. Entonces, cuando estamos descubriendo estas cosas y aprendiendo, nos vamos a equivocar. A veces vamos a ver hermanos un poco raros, que hacen a veces cosas un poco extrañas. Y a lo mejor nos sentimos incómodos porque es algo como que un poco extraño, un tema que no conocemos mucho. Y es normal sentirse así, pero no por eso vas a desechar esto completamente. Porque si no, vamos a caer en el error que Pablo quiere que evitemos, que no seamos ignorantes de estas cosas, de los dones espirituales. Entonces, como iglesia creemos en la inerrancia y en la suficiencia de la Biblia. Esto es lo que enseñamos en esta iglesia. Y como enseñamos este libro, enseñamos lo que este libro enseña sobre los dones. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo se puede hacer? Pues vamos a abrir momentos para eso. Pero lo hacemos, como dice Pablo al final de los capítulos que vienen después, todo, pero en orden y decencia. Los que son muy temerosos dicen en decencia y en orden. Los que son muy sensacionalistas hacen el énfasis en el todo, no en el orden. Queremos un balance. No como que decir no, sino que decir sí, pero sí como la Biblia enseña, como la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ven el próximo domingo. Vamos a hablar sobre algunos de esos dones y que Dios pueda mostrarte en tu tiempo devocional, en tu tiempo con Dios a solas orando, qué es lo que Él tiene para ti. Cuando tú usas un don, sientes un gozo inexplicable, porque estás cumpliendo y usando algo que nuestro Padre nos dio con todo su amor. ¿Quién, si a lo mejor
¿Quién de ustedes tiene todavía guardado en una caja de regalo el regalo que le regalaron para su cumpleaños? ¿Alguien tiene guardado todavía sin abrir? Si alguien hace eso, ¿qué pensarías de esa persona? No, o sea, algún problema tiene, ¿verdad? ¿Qué? ¿Lo quiere vender como un coleccionista después? Te creo que si guardas figuritas de Star Wars, después valen muchos dólares en Amazon, ¿ok? Pues son gente rara, ¿ok? Pero si te dan un regalo, lo abres y lo usas, lo disfrutas. Y a lo mejor lo medio rompes, lo usas mal, no sé. Pero vas aprendiendo. Entonces, si Dios te dio un don, ¿qué hace guardado todavía en la caja de regalos? ¿Por qué no lo estás usando? ¿Por qué estás privando? ¿Por qué nos estás perjudicando a nosotros? Neta que sí. Porque tú no lo quieres usar. O sea, yo necesito algo que tú tienes. Y tú necesitas algo que yo tengo. Nos necesitamos mutuamente. Entonces Dios nos dio cosas para ser dependientes unos de otros, para edificarnos unos a otros. ¿Va? Entonces voy a orar, vamos a orar. Vamos a pedir de que Dios nos llene de su espíritu y que Dios nos muestre, así en lo privado del corazón, nos empieza a mostrar esta semana a lo mejor. Ok, a lo mejor ya tienes claro cuál es el don. A lo mejor Dios te queda otras cosas. O a lo mejor no tienes idea qué es. Pero mi oración para ti es que Dios te pueda mostrar y lo puedas usar.